up this morning and arm in the head, playing with fire and getting late. Las maldiciones cinematográficas, sucesos sin explicación y sagas que solo dejaron terror y misterio a su paso. Vamos a hacer un recorrido por esas películas que nos dejaron como Caribe y secado en una tienda folclórica venezolana. Y que no solo nos dejaron a nosotros, la audiencia, sí, sino también a sus realizadores. Vamos a hablar de películas que van desde El Exorcista hasta La Pasión de Cristo. Y ahora comienza Cosas Muy Importantes, donde el misterio y las curiosidades serán los protagonistas de esta hora en Kiss FM 101.5. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes Radio, muy importantes, por la señal de Kiss FM 101.5 Adulto Contemporáneo. Les recordamos que somos el primer radio podcast de Kiss FM y hablamos de chéchere histórico y uno que otro misterio también chéchere. Exacto, bueno, mucho chéchere. Mucho Historia chéchere. curiosa, señores. Nosotros tenemos unas cápsulas que pueden escuchar de lunes a viernes aquí en la señal de Kiss FM a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. En la producción de este espacio, nuestra querida Katiuska Romero Katikati26. En la asistencia, nuestra Camila Napoletano y Mateo Capocci. En los controles, Luis Frías y quienes hablamos para ustedes. @Daniela lo sabe, Daniela Ormazábal. Y Federico Capocci. Recuerden que pueden seguirnos por las redes sociales. Ustedes buscan Cosas Muy Importantes y ahí estamos. Estamos en vivo en este momento en nuestro Instagram. Se pueden meter en @cosas muy importantes. Y en la tarde pueden consultar también nuestro canal de YouTube, donde van a poder ver este programa en diferido. Pues hoy hablando de películas que nos traumatizaron, a propósito de que nuestro último programa fue sobre libros misteriosos, prohibidos y libros que de alguna manera nos traumatizaron. Hoy traemos la versión cinematográfica de esto. Sí, fíjense. O sea, no estamos hablando nada más de películas que nos asustaron a nosotros, sino que definitivamente en la historia quedaron como que están malditas. Sí, exacto. O sea, había algo raro en ellas. Y no va relacionado directamente a que son películas de terror, porque algunas de estas no necesariamente eran de terror. Pero vamos a comenzar con una que sí. Fíjense, esta película fue tan terrorífica que no solo asustó a las audiencias, sino que desató una verdadera maldición en el set de filmación. Tanto que ha trascendido con los años. Luis me mira intrigado. ¿De qué voy a hablar? Bueno, Luis, del Exorcista. La película del año 1973 que sigue provocando escalofríos, tanto la película como toda la historia que se teje en torno a ella. Bueno, hay muchísimo escrito sobre esta película y se habla de que ocurrieron una serie de eventos extraños y trágicos que llevaron a muchos a creer que esa película estaba de hecho maldita. Fíjense esto, en el set de lo que era la casa de los McNeil se incendió misteriosamente. Esto retrasó la producción varias semanas, pero lo más curioso es que justamente la habitación de Regan, es decir, de la muchachita que estaba poseída, de Linda Blair, quedó perfecta. Mira, Jack McGowan, quien interpretó al director de cine Burke Dennings, murió de una gripe que se complicó poco después de terminar su papel. Esta es una de esas primeras muertes registradas en torno a este rodaje, ¿no? Exacto. Fíjense, un guardia de seguridad del set fue asesinado durante el rodaje. Y no solo eso, se dice que el actor que interpretó al padre Mary, Max von Sydow, perdió a su hermano durante la filmación. Y Linda Blair, la actriz principal, sufrió un accidente de caballo que le ocasionó una lesión terrible en su espalda. La espalda. Sí, señor. Bueno, obviamente pasaron tantas cosas que el director William Friedkin, que por cierto era un tipo bien apretado, Sí, o sea, un carácter fuerte. Sí, este no era un señor que cualquiera lo movía. Él se fue y le pidió a un sacerdote que bendijera el set de filmación. O sea, aquí está pasando cosas raras. Por favor, padre, vamos. Échese una agüita aquí. Sí, vamos por a si cubrirnos acaso. las espaldas un poco con esto. A lo que el cura le dijo:
cálmate. Exactamente. Oye, vale. Pero es que no era para menos. Mira, se rumora que las audiencias originales salían de los cines vomitando, llorando y desmayándose, porque además esta película para la época fue súper Oye, fuerte. estamos hablando del 72. Todavía cuesta verla, realmente. Película es fea, con sí, F de señor. foco fundido. ¿Cuándo la viste tú, Luis? Yo tengo el DVD. ¿Tú te- Luis tiene el DVD. Imagínate tú, Luis es un fan. Ay, yo recuerdo que la primera vez que la vi, yo me quedé, daba miedo. Sí, y Luis, ¿cuántas veces crees que has visto El Exorcista? A ver. No sé. No sabe, ni siquiera sabe. Bueno, acabamos de descubrir una de las películas favoritas de Luis. Es la- Luis el- es nuestro operador. Es el comfort movie de Luis. Cuando él llega muy estresado, él pone El Exorcista y dice, bueno, no Ay, importa, he tenido no, un día pesado. no importa lo mal que me haya ido a mí, no me ha ido tan mal como a la niña. Exacto. Ojo, hay gente que suele ver, porque tú dices, ¿cómo te puede gustar el drama? Bueno, porque hay gente que necesitará ver a alguien que le pasa algo peor. Bueno, No nuestro lo hijo sé. y yo Lo vemos mismo- Tiburón todos los días. Claro, si ustedes si pudieran ver Tiburón todos los días lo harían. No sé, el gusto por el cine de terror tiene su Ahora, cosa, ¿no? Mira, aquí alguien en los comentarios Ajá. que está en vivo nos dice que El Exorcista sin duda es la película más terrorífica de todos los tiempos, nos lo dice Nico. Un abrazo, Nico. Aquí Chicadri nos pregunta cuándo vamos a retomar el podcast. Chicadri, no lo hemos parado, lo que pasa es que hemos estado un poco ocupados. Nos pueden escuchar en cualquiera de las plataformas de podcast buscándonos como Cosas Muy Importantes. Y esta semana vamos a estrenar nuevo episodio. Sí, Así señor. que Ya, pendiente. Daniela nos acaba de poner ahorita la espada de Damocles. encima. Saliendo de aquí hay que grabar episodio de podcast. Ok, pero fíjense, William Friedkin hace unos años hizo un documental precisamente porque realmente la pasaron mal durante esta filmación. Fue una filmación bastante compleja. Pero este caso fue inspirado, o sea, la película fue sacada del libro de William Blatty. Exacto. Es un libro, para que lo sepan. Pero que a su vez está inspirado en algo más. Está inspirado en un caso real que ocurrió en alguna parte de Estados Unidos, no recuerdo cuál Exactamente dónde. exactamente. Pero William Friedkin hizo un documental hace unos años en el cual le hace como un seguimiento al caso y llega hasta el que es el jefe de los exorcistas del Vaticano. Sí, que era el padre Amort. Eso sí es un personaje. Sí, de hecho está ese documental, si pueden búsquenlo, el del padre Amort, que es el sacerdote que inspira realmente todo esto y que las historias reales, de hecho, ese documental tiene fragmentos de exorcismos reales con el padre Amort haciéndolos ahí y es súper impactante. Por cierto, que uno, o sea, tú puedes decir, no creo, pero nosotros tenemos a un amigo, Ajá. Pedro Julio, que es un podcaster de nosotros. Sí, un podcast maravilloso que se llama Pónganse a leer. Él estuvo estudiando para ser sacerdote. Y en un punto determinado él abandonó esa carrera, pues. Pero él nos cuenta que él presenció Un exorcismo aquí en Caracas, en Petare. en Petare. De hecho, nosotros lo entrevistamos a él en un episodio del podcast que es sobre exorcismos precisamente y el relato de Pedro es escalofriante. Sí, señor, sobre todo porque viene una persona que Que te lo cuenta llanamente, no Llano. te lo decora. Y que lo sin vio. efectos especiales. y que lo vio Que lo él, vio porque ahí. no es lo mismo decir, bueno, a mí me contaron que mi tía, la prima de él, le pasó no sé qué cosa. No, vivido por él. De hecho, leímos una noticia viniendo de camino para acá, para la radio, que en Venezuela han aumentado los casos de solicitud de exorcistas y en paralelo nos hemos quedado sin exorcistas certificados por el Vaticano. No sé si ustedes sabían que pues para tú ser exorcista, un emprendimiento. un emprendimiento, si usted quiere montarse un emprendimiento, señores, Se aprovechen. hacen exorcismos a domicilio. Se necesitan más exorcistas. Eso sí, tienes que estar certificado. Bueno, pero Habrá algún espérate. curso online Seguro. del Vaticano que uno pueda hacer. De inteligencia artificial. Uno tiene que buscar nuevas formas de ingreso. Mira, aquí Oscar nos está diciendo por el Instagram, que estamos en vivo, que los asesinos en serie y el terror es un método de relajación más rápido. Oscar, bienvenido, te queremos. No, Oscar es fiel seguidor de Cosas Muy Oscar es de Importantes los años. nuestros. Claro que es de los nuestros. Katy. Y nos dice que por eso nuestras historias lo entretienen demasiado. Mira, estamos hablando del exorcista. Exacto. Sí, Del exorcista y de que Venezuela parece que está teniendo una alta demanda de exorcistas y no hay suficientes exorcistas calificados para cubrir los cargos. Es decir, ahí hay una unidad de negocio. Yo que no hay que sé tú, cubrir. Daniela, pero a mí me queda muy bien el negro.
El negro te queda bien. Me voy a comprar mi uniforme, Tu uniforme. y voy a salir a hacer exorcismos por ahí. Ok. Oye, y la cosa es que realmente son muy, muy pocos. Son pocos los que están realmente calificados o o certificados. Venezuela, a nivel mundial. Mire, ¿y qué les son parece pocos. esta idea de negocio? Porque yo amo la película El Exorcista, por ejemplo. Bueno, Hacer- estamos hablando de eso. Hacer exorcismos a las redes sociales. Es importantísimo. Tu Instagram está maldito. No, espérate un momento, que hay gente... Con las redes sociales, yo sé capo que no te gustan. No, pero o sea, fíjense esto. Llegué a la conclusión de que tu Instagram está maldito. Hay que hacerle un exorcismo. No es el algoritmo, es una posesión diabólica tecnológica. Mira, vamos a escuchar un poco de música y en la próxima parte vamos a seguir hablando de algunas películas que tienen unas maldiciones curiosas. Mándenos ustedes qué historia curiosa conocen de alguna película o qué película los traumatizó o con qué película vivieron algo extraño, inexplicable. Y nos escriben @cosas muy importantes al Instagram, que estamos en vivo, y lo comentamos en la próxima parte. Vamos a escuchar un poco de música. Bueno, para los que están ahí, Antes estábamos escuchando Joy Division, el tema Disorder, hoy hablando de traumas cinematográficos o películas con maldiciones a su alrededor, pero antes de continuar, nosotros hicimos una encuesta en nuestras redes para ver algunos de los traumas que ustedes tenían, que lo compartieran con nosotros. Para Vamos a hacer ver. una terapia aquí. Mira, yo me reí muchísimo con una en particular, con Daniela León, quien nos cuenta que le hicieron ver Tiburón a los 5 años, la noche antes de irse una semana a Mochima. ¿Qué nivel de sadismo el de tus padres, Daniela? ¿Cómo te hicieron eso? Por supuesto quedó traumatizada Daniela. pero nuestro cuñado no le gustaba ver películas de accidentes de avión antes de irse de viaje. Sí, exacto. Exacto, le gustaba ver, no sé, catástrofes aéreas antes de tomar un vuelo. Bueno, cada quien con lo suyo, ¿no? Mira, aquí tenemos, Carol nos comenta que Holocausto Caníbal, la trilogía de terror con Karen Black, también está Lenin, fiel seguidor de Cosas Muy Importantes y de Kiss FM, que nos dice El silencio de los corderos fue impactante, sin duda, es verdad. Bueno, pero que es una peliculaza. It, la de Más allá de que fuese 1990. una peliculaza, el silencio de los inocentes llevó a Anthony Hopkins a la locura y a Sí. meterse a un sanatorio porque él decía que él sentía que quería comerse a la gente. Mira, Esto de ser actor de Anthony método, Hopkins ay, Dios. fue un alcohólico terrible. Gran parte de su vida, Hasta sí. que dejó de beber y realmente quedó un poco loco. Él tiene un toque. Pero él era un alcohólico de esos feo. Duros. Sí. Sin embargo, estas películas yo creo que sí, evidentemente tienen un toque ahí complicado. A mí particularmente me traumó una película, no sé por qué la sigo viendo cuando lo pasan, pero me traumó y siempre tengo pesadillas, y es El Resplandor. Ah, Con sí. El Sí. Resplandor, de hecho, Jack Nicholson, que también tiene su toque Sí. de locura, se volvió más loco aún y duró Exactamente. 6 meses en un sanatorio metido por todas las cosas que vio, que sintió. Pero no, Sí. yo creo que lo de Jack Nicholson fue por todo lo que utilizó Muy duro. durante ese rodaje. Pues Jack Nicholson era un tipo terrible y tú tenías a Kubrick que llevaba a los actores a la locura. A la que realmente la rompió para siempre fue a Shelley Duvall. Sí, totalmente. Mira, aquí nos comentan precisamente, hablando de esas locuritas, que uno de nuestros seguidores que está conectado en el Instagram, que cuando era pequeño le pidió a su papá que le trajera la cinta de VHS de E.T. y el papá se equivocó y le llevó It de Stephen King. ¡Qué bueno! Una pequeña confusión nada más, que bueno, él dice que hoy en día su prima y él se lo agradecen al papá porque bueno, ¿sabes? Les introdujo al mundo de Stephen King. Sí, pero sabrás tú que una de las películas que más miedo me daba a mí de chiquito era E.T. Porque hay una escena en la que E.T. está tirado en un charco horrible, que se está muriendo. que se está muriendo. Eso a mí me traumatizó. Claro, Y de porque hecho, además ya E.T. le era habías feo. agarrado, no, pero ya le habías agarrado cariño a E.T., o sea, ya eso estaba Claro, pero feo. costaba que te agarrarle cariño, porque para un niño de 5 años, que era lo que yo tenía cuando salió E.T., E.T. era feo. Sí, totalmente. Bueno, sigue siendo. Sigue siéndolo, no. Sí. Estamos en una era de corrección y estaría mal llamar feo E.T., pero vamos a estar claros, feo. Feo. Mira, Yo estoy traumada, bueno, no se vayan a reír de mí, a ver. pero yo estoy traumada con una película que no es de terror.
Bueno. Se llama La Falla de San Andrés. ¡Ay, no! Les voy a contar el porqué. Esa con The Rock. No, esa es la de la roca. Pero les voy Claro. a contar el porqué. A ver. Por lo malo. Ya va. Yo vi La Falla de San Andrés un día, X, Ajá. Y, Z. En la noche, aquí en Caracas tembló. ¿En serio? Fue horrible. Vuelvo a ver en la cosa esta de cable que tengo, que no voy a decir el nombre, y vuelvo a ver La Falla de San Andrés y a mí me gustó la primera vez que la vi, aunque tembló, pero bueno, una coincidencia. Ajá. Vuelvo a ver La Falla de San Andrés, vuelve a temblar a las 5 de la mañana. Ay, papá. Dije, no veo esta película más nunca. Es más, no solo yo, mi esposo me dijo, vamos a hacer una cosa, deja de ver La Falla de San Andrés. Para que no tiemble Porque más. aparte yo tengo un problema con los temblores, y es que Ajá. yo me histerizo. Ok. Entonces yo duro una semana, después que tiembla, yo duro una semana Te quedan secuelas. despertándome diciendo, está temblando, está temblando. Oye, qué agradable. Daniela, Al lado. Daniela a veces se para en las noches, así está temblando, está temblando. No, pero es que no me acuerdo. Pero bueno, mira, el rito, cuando vimos el rito en el cine, que alguien comentó que la había Con Anthony traumatizado el Hopkins. rito, que está Anthony Hopkins precisamente, en la película las ranas tienen un significado importante. El hecho es que nosotros la vimos en el cine, llegamos a la casa y cuando estamos por abrir la puerta de la casa, en la puerta de la casa había una rana exactamente igual a la de la película. Pero igualita. Y yo tuve un momento que dije, ok, me voy, no entro, me mudo, me hago la loca y hago como si nada. Y yo dije, qué casualidad. ¿Tú sabes qué película, hablando del Padre Amor, qué película no deben ver? No. Hay una película en la que Russell Crowe hace el Padre Amor. Ay, Dios mío, es terrible. Es terrible. Nada más el acento. El es acento. terrible, porque trata de fingir como un acento italiano, que no tiene, obviamente. Toma. Película es Sí, sí, mala. es muy mala. Pero mira, aquí Mala. alguien nos comentaba que Poltergeist es de las películas que más trauma y pesadillas causaron en su existencia de niño de 6 años, que gracias por elegir esa película, papás. Aquí estamos todos drenando nuestros traumas, Nico, estamos contigo, y precisamente de Poltergeist vamos a comentar algunas cositas. Sí, bueno, si hablamos de películas malditas, Poltergeist se lleva todos los premios. Fíjate, esta es una película del 82 que curiosamente arrancó su vida. E.T. iba a ser, terminó siendo, o sea... A ver, Capo, a ver, tú puedes. La idea inicial de Spielberg Ajá, de E.T. era una película de terror. claro. Parte de esas ideas terminaron en Poltergeist. Claro, él pulió E.T. y dijo, no, mira, vamos a convertir E.T. en otra cosa de fantasía apta para todo público y todas esas ideas que tengo yo horrorosas las vamos Se a la hacer dieron en a Poltergeist. Toby Hopper, que venía de hacer La Masacre en Texas. Nada más y nada menos. O sea, es un muy buen director de Película terror. que también tuvo ciertas cositas extrañas Sí, señor. a la hora de la filmación. Sí, señor. Fíjate, esta es una película que, como les estaba diciendo, fue producida por Steven Spielberg, se convirtió en una trilogía y después hicieron un remake que es más malo. Sí, sí. Malo. Cuando se vuelven loquitos y a tratar de sacarle punta a todo ya y... Sí. oh. Ok, pero ¿qué pasó en Poltergeist? Fíjense, la actriz Dominique Dunne, que interpretaba a la hermana mayor, ustedes se acordarán que eran 2 niñitos. Eran 3 niñitos. Eran 3 hijos, exacto. La La mayor y el varoncito. fue asesinada por su exnovio poco después del estreno de la película. Mira, Julian Beck, el que interpretaba a un sacerdote en la segunda parte de la saga, falleció de un cáncer de estómago antes de que la película fuera estrenada. También tenemos que el actor Will Sampson, el chamán real que tuvo un pequeño rol en la segunda película, falleció de una enfermedad renal un poco después. Pero la tragedia más recordada, y esto era algo que se hablaba en el colegio cuando yo era chiquito, Ah, sí. es la de Heather O'Rourke, la protagonista, fíjate, la pequeña Carol Ann. Después de la tercera película, O'Rourke murió de un shock séptico a los 12 años. Sí. Esto generó Eso una fue leyenda sí, y nosotros terrible. hablábamos, teníamos simposios en el recreo. De la niñita de Poltergeist De la que había niñita de muerto. Sí, porque Poltergeist. además murió pequeñita, la niñita rubia esta que era la que tenía como mayor protagonismo en la película. Estaba entre eso y había un comercial aquí. El de Toby.
El comercial. El fantasma del comercial de Toddy. El fantasma. ¿Ustedes se acuerdan del fantasma del comercial de Toddy? Claro. Mira, la creencia de que la maldición existía se hizo tan fuerte que el director de la tercera entrega, Gary Sherman, tuvo que contratar a un exorcista para que bendijera el set antes de comenzar el rodaje. A lo que el exorcista dijo... No, "Quédate gracias". Tú quédate tranquilo, eso va fino. Sí, sí, sí. Aún hoy muchos de los actores de la franquicia se niegan a hablar de lo que sucedió detrás de cámaras. Mira, Lenin nos está diciendo en los comentarios que, primero que gracias por lo que nos está diciendo, porque él dice, hola chicos, ustedes son muy jóvenes para recordar un programa de un canal que era RCTV llamado Cine de Terror. Solo con oír el tema de presentación de ese programa ya él no podía dormir. Lenin, no soy tan joven. Federico sí se acuerda, yo no, Lenin, yo Fíjate, no me acuerdo, yo sí soy más la joven. película, una de las películas que más me traumó y creo que la pasaron ahí era Salem Slot. Ajá. Salem Slot, aquí la llamaron Los Brujos de Salem, que está basada en un libro de Stephen King que se llama Salem Slot, que es de un vampiro. Yo recuerdo claramente, hay una escena que aparece el vampiro, que era un vampiro que tenía los dos dientes de adelante, Sí. parecido a lo que era el Nosferatu. Exacto. ¿Cómo se llama el director alemán? Bueno, sí. Bueno, aquí es el Nosferatu original. Bueno, yo recuerdo esa película que la vi en casa de unos amigos. Estábamos en Río Chico, teníamos apartamento en la playa y me tocaba caminar desde el apartamento de ellos hasta mi apartamento. Ok, y te daba terror hacer eso. Aparte tenía 5 o 6 años. Esas eran cosas que vivimos todos los niños de los 80. Claro. Que a 5 o 6 años dabas vueltas por el edificio. Sí, exacto. Y era así como normal. Sí, 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 total. En las vacaciones, sobre todo, uno andaba por ahí manguareando. Manguareando. Mire, ¿y ustedes? Yo, ahorita que Lenín habla de RCTV, a mí hubo una película de RCTV que me traumó y era La Mano. ¡Por supuesto! O sea, qué cosa tan fuerte, y la mano, y el tipo, la mano hacía lo que le daba la gana, y el tipo, Y él se corta la mano. ¡qué horrible! Y la mano Dios mío, eso me traumó. Y no se acuerdan del el Manitú. Lenín, acabas de desbloquear un trauma en mi vida. Lenín, Ajá. tú te debes acordar, o algunos se deben acordar del Manitú. ¿El Manitú? El Manitú era como un indio que le salía a alguien en la espalda. Ok. Esa era una película de terror horrorosa que también la pasaban en el RCTV. No me acuerdo, de eso no me acuerdo. Pero mira, aquí alguien nos comenta que la película fuerte e impresionante fue de las profecías de Demian, la de la profecía. De esa vamos a hablar un poquito más adelante, porque esa también tiene un montón de cosas inexplicables que ocurrieron durante el rodaje. Pero vamos a escuchar un poquito de música. Y venimos hablándoles de esa y de otras cosas más. Importantes, por supuesto. Importante. Más chéchere que nunca. El fantasma del comercial. Eres el tema, ¿no? En el comercial de Toddy, lo que pasa es que no quise hacer mucho hincapié por lo de la marca. En el comercial de Toddy, supuestamente había un niñito que estaba en la casa, y la abuelita le preparaba un Toddy y tal, y en la ventana se veía una niñita, un niñito que ¿Un saludaba. niñito? Ay, qué miedo. Que no estaba, decía la leyenda que ese no estaba en el rodaje, que apareció cuando se reprodujo el comercial. Ok. Y eso, tú googlealo o búscalo en YouTube, Pero si ahora sí el fantasma del comercial de Toddy. ¿Qué fue eso? Eso ha sido como en el 89, una cosa así. Yo de eso no tengo memoria. ¿No te acuerdas de eso? Traumatizó una película de Robin Williams que creo que es de donde los sueños nacen. Más allá de los sueños. Odio ya- esa película, me traumatizó. Es terrible. Pero Yo la es vi que una sola vez, no la puedo esa volver a ver. película es una trampa. Se siente tener fiebre, o sea, no sé, se siente... Esa película es una Que él trampa porque baja al infierno a buscar a la esposa que se esposa. suicida. Se suicidó, y lo que se encuentra en el cielo es a los hijos que están molestos con... Porque los hijos mueren en un accidente de tránsito donde iba Sí, él se queda con él. solo. Es terrible. Es horroroso. Es ruda. Esa película Usted- como con 6 años. No, Mi Cami. papá me dijo, ay, mira, es de Robin Williams. Yo creo que mi papá no sabía ni qué película era esa. Dios Me mío, sentó y la vi. no. Pero es que esa película es un engaño. Muy horrible. Es un engaño porque, o sea, tú ves una cosa y se va poniendo cada vez más fea. Es muy oscura. como- Es muy exacto. oscura. Ay. Porque la trama es muy oscura. A mí me parece maravillosa, ojo. Es una belleza. Pero es sobre la muerte El y... paisaje es lindo. Sí. Pero es Un ruda. contraste un poco raro. Mira, por favor dígame que alguien conoce Saturno 3. Horrible la parte donde el cyborg se pone la piel de la cara de Harvey Keitel. Perro, Nico, ahí sí me superaste. Nico. Saturno 3.
Muchacho, el momento de googlear. Saturno Sí. 3. Yo recuerdo que de chiquito a mí me daba miedo una película que se llamaba The Black Con Hole. Harvey Keitel. Sí. Saturno 3. Se llamaba Black Hole, que era como la versión Disney de las Guerras de las Galaxias. Ellos trataron de hacer algo así similar, pero era oscura. Mira, Federico, te deja acordar de aquellas Mira, sí, películas. es de Farrah Fawcett, Ah, mira. Saturno 3. No, yo no la vi. Es una ciencia Ah, ficción mira. suspenso. Y es un fugitivo y su robot peligroso que traen problemas a dos científicos en su ¿Qué- estación espacial. qué nos dice ahí? experimental. Federico, te debes acordar de aquellas películas de insectos gigantes que se comían a un gentío, tarántulas gigantes, escorpiones, hormigas gigantes, obvio, aracnofobia. Aracnofobia, por ejemplo. Bueno, de hecho, Aracnofobia la hicieron aquí. La filmaron en Canaima, sí señor. No sabía qué Aracnofobia. producción viene. Tampoco sabía. Sí señor. ahorita viene, la próxima es la de The Cure, A Forest. ¿No fue A Anaconda? Forest. ¿No fue No, Anaconda? la que filmaron aquí fue Aracnofobia. La filmaron en Canaima. Imagínate. Ok. ¿Por qué en Canaima? No he visto Aracnofobia. Pero aracnofobia sería como en una casa, una cosa. Sabes que yo estaba viendo la Aracnofobia otra la filmaron vez aquí. Los pájaros de Alfred Hitchcock con Marcelo. Y Marcelo me hizo una observación que yo nunca había notado de ver cuando veíamos los pájaros, que era que los pájaros en la película hacen como gatos. Gatos peleando. Me dice, mamá, ¿por qué los pájaros hacen como gatos peleando? Y para él eso perdió total seriedad la película, no se la Ah, pudo ya, tomar en pues, serio. ahí Fue así se como que ve. ya esto no me da miedo. Black Hole con Maximilian Schell. Sí, señor. Claro. Esos eran los nombres de los grandes actores cuando yo era chiquito. Tú escuchabas a Maximilian Schell y dices, qué peliculaza. Sí, sí, sí. Mira, por aquí alguien dice que está escuchando a Camila, que escuchó la voz de Camila. Mira, vamos a mostrar. Allá está. Olis, no leo. No quiero saber cómo es que se llama. ¿Cómo es que se llama Película esa que, película? que a nosotros nos dejó mal Rec. Ah, no, La tuvimos que ver La de día. original, la española. Sí. La- La española. Porque La española. La otra es... La española es La maravillosa. escena que llega y está el descanso del edificio y cae el bombero. ¡Auch! Terrible. Ya vamos a entrar. ¿Sabes por qué? Yo no sé por qué, pero actividad paranormal a mí me jode. Ah, bueno, ya grabando. Estamos de regreso en Cosas Muy Importantes Radio y aquí estamos en vivo en Instagram, @Cosas Muy Importantes, y nos saludan desde Guatemala. Saludos, Lu, gracias por escribir. Saludos. También nos saludan desde Panamá. No, estamos súper internacionales. Porque estamos hablando de cosas horribles y eso a la No, y gente gusta. está tan interesante que nos vamos a la música y aquí seguimos hablando chéchere. Sí, 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 contándonos traumas cinematográficos. Por ejemplo, nuestra querida Camila nos cuenta que ella la hicieron ver Más allá de los sueños de Robbie Williams, que es maravillosa, sin ella saber qué era lo que estaba viendo, porque además ella tenía como 6 años cuando la vio y quedó totalmente Pero traumatizada. cómo no, esa es una película que te lleva a un pico y después te lanza de cabeza por un barranco. Al No, infierno, es que no literalmente. entiendes nada. Claro, ojo, es maravillosa y el concepto, pero es densa y oscura. ¿no? Película Y no es para demasiado una niña emo. de 6 años. Es demasiado película. emo. Volverla a ver ahorita. Pero Esa mira- película tiene la pollina así, se tapa un ojo y todo. Pero te voy a decir una cosa, en películas con maldiciones no podemos pasar por alto una que se tejió una leyenda increíble en torno a ella, que es El Cuervo, que es una película que nosotros éramos bastante jóvenes cuando salió en el año 94. Les recordamos que esta película era protagonizada por Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. de Bruce Lee, Nada más y nada menos. cuya muerte, la muerte de Bruce Lee fue bastante extraña Exactamente. y la de Brandon también. Y la de Brandon ocurrió precisamente en el set de filmación de esta película. Esto fue en el año 94. Exactamente. Mira, durante la filmación de una escena, Lee recibió un disparo con una pistola de utilería que debía contener balas de fogueo. Sin embargo, un fragmento de una de las balas, que era real, se había quedado atascado en el cañón. Y bueno, y cuando se activa el cartucho de fogueo, disparó el fragmento que impactó a Lee en el abdomen. Y murió horas después en el hospital. La película se completó usando un doble de efectos especiales, pero la escena donde a él le disparan y él cae es real. Sí. Esa la usaron. Esa es la primera película que tuvieron que utilizar
computadora precisamente para sustituir la cara en algunas escenas particulares, pues ellos utilizaron un doble y había él ya había terminado gran parte de Y la claro, él filmación. está maquillado, pues su personaje está maquillado, entonces por ahí pudieron Ellos pudieron terminarla. y obviamente es una película de culto. Sí. Es que la película es buena. Es muy buena. Pero aquí pasó lo que ocurrió en aquella película de Alec Baldwin, donde tuvo Sí. este problema que él dispara y muere la directora de fotografía, creo que es. Y eso, sí. eso le pasó también a Nicholas Hexum. Él era un actor de los 80, el tipo, uno de esos Adonis de los 80. Un galán, pues. Un galán. De hecho, la serie que él hacía de un modelo que era agente de la CIA, Ok. era agente secreto y era modelo. Y él durante la Cosas que no filmación- haríamos nosotras. por Durante la ejemplo. filmación de un episodio, él estaba jugando con la pistola de utilería. Ay, qué horror. Se la puso en la cabeza, disparó y la pistola Pero disparó. qué despropósito. Fue un despropósito. Y él era un papachongo de la época con todo el futuro por delante. Sí, señor. Qué horror, qué horror. Ahora bien, el accidente de Brandon Lee se suma a esa ya infame historia de la maldición de los Lee, Sí, ok. donde el padre, pues Bruce Lee, también había muerto de esa forma misteriosa a solo 32 años. Yo vi varios documentales y se decía que Bruce Lee abusaba de los analgésicos. Ah, sí. ¿Ok? Porque Hacía mucho ejercicio. sí, le dolía todo el tiempo. A Bruce Lee le dolía todo. Claro, pero era un tema, yo creo que de la fama. A Bruce se le había subido la cabeza el tema de la fama. Recordemos que él ya era una estrella en Hong Kong Sí. cuando él se muda a Hollywood para ser el avispón verde. Él era Kato. Exacto. Y ahí es donde él... Se dice que en la muerte de él estaba involucrada la mafia china. Siempre ha habido como mucho Hablando de... secretismo en torno a eso. Por cierto, la banda sonora que Luisito nos tiene de fondo, la banda sonora del Cuervo, es maravillosa. Así que vayan a revisarla si les gusta, pues, sobre todo la música de esa época, porque es una joya. Sí, bueno, es que esta es una fotografía de lo que era la música buena del 94. Exactamente. Ahora, hablando precisamente de lo de Bruce Lee, La mafia china. nosotros teníamos también simposios en el recreo, porque lo que se hablaba es Eran que, una gente seria ustedes cuando estaban sí, chiquitos en el señor, recreo, ¿no? que él se había robado unos secretos del Kung Fu. Y ustedes no jugaban al aire, al escondite, o eso lo hablaban mientras jugaban al aire y al escondite. Era parte y parte, pero Claro. habían recreos que era de simposio. O sea que Bruce Lee se había robado los secretos del Kung Fu. Del Kung Fu, y por eso era que lo estaba persiguiendo la mafia china. Qué maravilla el mundo cuando no existía YouTube y uno creaba sus propias historias. Pero es que hoy en día yo te puedo asegurar que yo agarro y escribo eso aquí en YouTube. Y hay un montón de Y videos. hay un montón de videos de eso. De gente que está monetizando esos videos, señores. Mira, vamos a escuchar un poquito de música y luego les contamos las historias oscuras detrás de la profecía. Sí, señor. Que la profecía tiene unas historias feísimas. Así que vamos a contárselas en la próxima parte que vamos a escuchar. Vamos a escuchar The Cure, ¿verdad? A propósito de que nos recordamos esta banda sonora del In a cuerpo. Forest. In a Forest. Temazo. Lo de... Es larga. Ah, pero entonces la cortamos antes. Córtala antes. Sí. Ok. Nos avisas y listo. Dura como 5 minutos y pico. Sí, 5 minutos y medio. Uy, muy larga. Ok, córtala en 3 minutos y algo y nos Ágilmente, nuestro asistente de producción se lanza sobre la cámara en un acto cinematográfico por salvar el video que va a salir en YouTube. Le estábamos hablando de películas malditas. Por no... Señor, ¿cómo va a quedar este video hoy para YouTube? ¡Maldita! Mira, la profecía, señores. Hablando el Jinihani. El Jinihani. La profecía de 1976, al igual que otras películas de terror de la época, porque yo no sé qué pasaba en los 70, pues la gente se quería asustar. Era como para contrarrestar Sí. la moda. Hay que asustarse en el cine. Es cómico, ¿no? Porque tú tienes El Exorcista 72, tienes a Tiburón en el 75, Profecía en el 76, además del
un pocotón de Claro, ¿no? películas. Y si te vas de a B-movies. Holocausto Caníbal, La Masacre en Texas, son todas las películas más o menos de los 70. 78, ¿no? 79, Sí, Masacre en señor. Texas. Pero bueno, esta también tiene una serie de coincidencias espeluznantes, una banda sonora increíble de Carmina Burana. Y muchos de los sucesos están tan bien documentados que realmente es difícil catalogarlos como simplemente rumores, son cosas que sí ocurrieron. Sí, Por aquí, ejemplo, aquí pasó de todo, fíjense. El actor principal, Gregory Peck, el guionista David Seltzer y el productor Mance Newfield sufrieron el impacto de un rayo en sus respectivos aviones mientras viajaban a la filmación en distintos momentos. o sea, no era el mismo avión, No era el mismo avión. el mismo vuelo. A los tres les cayeron rayos en el avión. O sea, una señal de no vayas a hacer eso. Exacto. Lo más impactante es que en el vuelo que Gregory Peck había cancelado, Gregory Peck es el protagonista de la película, el papá de Damián. El papá Él se iba- del anticristo, pues. Él tenía que agarrar un vuelo, él lo canceló y ese avión se estrelló. Ay, papá. Todos los pasajeros murieron, incluyendo a la esposa y a los hijos del piloto. Qué terrible. Ahora mira, accidentes automovilísticos y decapitaciones, señores. En la película, uno de los personajes muere decapitado por una lámina de cristal que cae de un camión. El supervisor de efectos especiales, John Richardson, que diseñó esta escena, sufrió un accidente de tráfico en Holanda después del rodaje. Y su asistente, Liz Moore, murió decapitada en este accidente de una manera que recordaba demasiado la escena de la película. Ahora, el lugar del accidente está ubicado, aquí agárrense pues, porque está ubicado a 66.6 kilómetros de un pueblo llamado Omen. ¡Ay, Dios mío! Si esto no es una coincidencia horrible, no sé qué es. Bueno, pero también tenemos ataques de animales. A Fíjense, ver. durante el rodaje hay una escena muy famosa en el cementerio. Ustedes se acordarán que las mascotas de Damián eran unos Rottweiler. Que por cierto, por culpa de esa película, los Rottweiler tienen una imagen de perro malo, cuidador del demonio, y no es verdad, son unos perros muy nobles. Buenazos, pero- buenazos. Fíjate, estos perros que utilizaron en esta escena atacaron a uno de los dobles. Y a pesar de que llevaba equipo de protección, Lo lastimaron. lo lastimaron. En el Safari Park de Windsor, un cuidador fue asesinado por un león o un tigre el día después de que se filmara la escena de los monos. Ay, Dios mío, ¿verdad que hay una escena con los monos? Ahora te digo, por donde tocaba esta película dejaba loco todo, ¿no? Y los animales. Pero es que a Damián había que llevarlo al zoológico, ahora que me acuerdo, sí. Sí, a todas estas, todos los Rottweilers suelen ser unos perros buenos, excepto los que usaron para esta película. Hay que hacer la acotación. Ahora, el director Richard Donner se alojaba en un hotel que fue bombardeado por el ejército republicano irlandés un día después de que él se fue. Se salvó por un día. Imagínate tú. Fíjense, el hijo del actor, del protagonista de la película, Gregory Peck, se suicidó 2 meses después de que comenzara la filmación. No, antes. 2 meses antes. Imagínate tú, Gregory Peck. Dicen que canalizó su dolor a través de este personaje. Wow. Él decidió continuar con el rodaje. Él no suspendió esta filmación a pesar de la tragedia familiar por la que él estaba atravesando. Tú sabes que a mí esta película me aburre a mares. En serio, esta es de mis películas de terror. Esta es la confesión más inesperada que he tenido hoy. A mí esta es una de mis películas de terror favoritas. ¿Cómo no lo sabíamos en 19 años de matrimonio? Que a ti sea, te yo le- aburre y a mí me encanta. ¿Y esto cómo ocurrió? Nunca habíamos hablado de Porque esto. nunca la hemos visto. Claro que sí, con razón. Yo la vi la otra vez y Federico roncaba. Yo pensé que era que estaba simplemente cansado, es que te aburre. No sé, hay un tema de verdad que no sé, ¿Te aburre? me A mí aburre. me encanta y me aterra y siempre que la veo es así como, ¡oh, qué horror! Y por cierto, aquí nos comentaban en Instagram que estamos en vivo, en @cosas muy importantes, que el bebé de Rosemary también tiene sus cositas misteriosas y precisamente estaba Roman Polanski grabando el bebé de Rosemary, filmando el bebé de Rosemary cuando su esposa, Sharon Tate, De hecho, Sharon Tate iba a protagonizar esa película, pero estaba embarazada. claro, al final ella, de 8 meses de embarazo, es víctima de la familia Manson en aquel famoso crimen de Charles Manson y su familia Manson, pues. De hecho, Eso es terrible. la mayor curiosidad que tiene esa película es ¿a quién se le ocurrió que Mia Farrow era buena actriz? Bueno, que tienen esa y otras películas, pero bueno. Esa Mira. película es
o sea, la actuación de ella es terrible y todo el mundo habla, la actuación de Mia Farrow es terrible. Pero ha envejecido muy mal, por cierto, el bebé de Rosemary. Si uno la ve, es como... Y tiene un remake que también es como... Así que bueno. Pero mira, incluso las películas más devotas han sido escenario de eventos increíbles. Por ejemplo, La Pasión de Cristo, del año 2004, dirigida por Mel Gibson. Es una película que generó muchísima controversia, pero también una serie de incidentes que mucha gente ha calificado como coincidencias, milagros o no sé. Fíjate, por ejemplo, el actor principal, Jim Caviezel. A este tipo Le pasó de todo. le cayó un rayo. 3. Se dislocó un hombro cuando se cae de la cruz. Él lo hacen caminar con la cruz. En un momento que él se cae, él se dislocó un hombro y aparte le dio neumonía. Pero es que esto es simplemente que Mel Gibson torturó a El Jim rodaje Caviezel. fue terrible. A él le dieron, o sea, sufrió laceraciones, le dio hipotermia, sufrió de migrañas constantes. Y a pesar de todo, él dice que estos padecimientos lo ayudaron a comprender mejor el sufrimiento de Jesús. Obvio, lo pasó terrible durante el rodaje. Pero hicieron una preparación súper interesante. Sí. Ellos durante mucho tiempo, a diario, iban a misa y ellos se comulgaban a diario. Es más, el actor principal, él pidió al Papa en su momento, y lo logró, que le diera la bendición, y lo hicieron en el Vaticano, justamente Imagínate. antes de empezar a rodar la película. Alguien no estaba muy feliz con la elección del actor principal. Totalmente. No. Pero a este señor le cayeron 3 rayos encima cuando estaba grabando. Sí, que casi lo se pusieron muere. en la cruz. Y de hecho, después de eso, él tuvo una pausa en su carrera bastante larga. No, pero una pausa Que le arruinó nadie la lo carrera. quería, sí, Nadie se lo le arruinó quería, se le arruinó la totalmente. carrera. Pero es que en aquel momento, recuérdense que nuestro querido amigo Mel Gibson se convirtió en un loco antisemita y obviamente eso le cerró muchísimas puertas en Hollywood porque realmente se empezó a comportar porque Muy loquito, muy loquito. ese era otro borracho impertinente. Sí, lo agarraron diciendo unas cosas Mira. terribles, Esa pero mira. película para mí es una de las más conmovedoras. Sí, y es maravillosa. Hay unas escenas en las que yo particularmente me tapo los ojos porque no la puedo ver. Es maravillosa, O sea, yo siento sí, es muy tanto cruda. el dolor que digo, no vale. Y Jim Caviezel también. Jim Caviezel también lo sintió. Pobre hombre. Mira, ya casi para despedir, porque Luis no está sabe haciendo qué más señas que hacer. un fiscal. Esta que nos tira el mouse. Esta que nos va a poner una multa ya, todas las señas que nos está haciendo. Aquí nos dice Lenín que el bebé de Rosemary le costó el matrimonio a Frank Sinatra y a Mia Farrow, porque Frank Sinatra no quería que ella hiciera esa película. Y dijo, a mí no me importa, si tú no quieres, yo la hago igual y pum, se divorciaron. Pero Eso la dicen hizo los sin chismes. ganas, ¿eh? Sí, se nota. Pero bueno, llegamos al final del programa número 22. Oye, sí. Lo van a poder ver en YouTube al final del día o mañana, o vamos a ver. @ cosas muy importantes. Vamos a darle las gracias a nuestra Catiusca Romero, Caticati26. A Camila, a Mateo y a Luis. A Camila, Mateo y a Luis. Y quienes hablamos para ustedes, Daniel Ormazábal. Y Federico Capocci. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como @cosas muy importantes. Y nosotros tenemos unas cápsulas que las pasamos a las 9 y 4 de la tarde. Y nos escuchamos el próximo miércoles a las 12 del mediodía. Aquí Oscar dice, deberían durar 2 horas. Bueno, Oscar, tenemos el podcast, escúchanos también. Escríbenle a la radio. Escríbenle a la radio. Capaz, quién sabe. Instagram. Escríbanos al Instagram y bueno, cualquier petición o sugerencia, ustedes nos escriben @cosas muy importantes. Nos escuchamos la semana que viene. Sigan con la programación regular. de 15 Chau. Esa estuvo buena. Yo sabía que sí iba a ser buena. Aquí hay alguien que se quedó con el comentario del Manitú. El Manitú.